¿Tienes un momento? Ven y siéntate a mi lado, junto a la chimenea. ¿Te apetece tomar algo? Puedes servirte tú mismo. Veo que has vuelto, pero por si acaso me presento. Soy Andrés Sánchez y bienvenido al Club del Dibujo. Este es el 21º episodio, el 9º de la segunda temporada del Club del Dibujo, un podcast sobre el mundo de la ilustración y la profesión de ser dibujante. Hoy viene un episodio tranquilo para mí. Hoy te haré la labor de conserje del club, y es que hoy no soy yo el que traigo el tema a tratar, ni tampoco me pondré a dar mi opinión sobre el asunto o tema, aunque no descarto dar ciertas pinceladas con mis comentarios. Hoy te abro las puertas a las diferentes estancias del club, donde compañeros y compañeras nos contarán cositas ricas e interesantes. Pero antes de ponerme a contarte hacia dónde vamos a ir, te recuerdo que en este club venimos a contar nuestras experiencias y mis colegas y compañeros te van a relatar la suya o la de otros. Puede que no sean verdades absolutas, es muy posible que no tengan nada que ver con la tuya, con la mía o con la de otros, pero es su realidad. Espero que te sirva o encuentres lazos comunes en el relato mostrado. Y ahora me voy a levantar, y si quieres claro, me vas a acompañar a la primera estancia, que no es otra que la biblioteca del club. Te recomiendo que cuando lleguemos te sientes, te pongas cómodo, cojas un refrigerio, un pisco labis y disfrutes de lo que vamos a encontrarnos. Y digo vamos porque yo voy contigo y voy a sentarme a escuchar y disfrutar tanto como tú. Porque a lo mejor no lo recuerdas, pero ya hemos estado en la biblioteca en alguna que otra ocasión. Y allí nos espera nuestro compañero y amigo Celsius Pictor, ilustrador, artista visual, docente y pensador del mundo del dibujo. Celsius nos trae una sección donde nos hablará de autores, obras e historias relacionadas con la profesión, puntos clave o interesantes de la historia del dibujo profesional, que nos abrirá la mente a entender lo grande y profundo que es este universo. Esta sección no es otra que... El libro gordo de Celsius. Pero ven, vamos a la biblioteca y a ver qué nos sorprende en esta ocasión. Eso sí, entremos con cuidado, en silencio, que dentro seremos muchos y muchas, y hay que ser respetuoso con los compañeros. El arte popular, generalmente oral, se ha ido transmitiendo de generación en generación y nos ha servido como guía confiable para explorar el mundo. Mitos, leyendas, cuentos o tradiciones sirven de abono desde niños a un suelo a partir del cual construir cultura y progreso. Esto conforma el folclore, el cuerpo expresivo de la cultura compartida por un grupo de personas que abarca las tradiciones y cultura material común a ese grupo. Cada sociedad transmite un legado imprescindible para saber quiénes somos. Es por esto que seguimos inventando historias, creando canciones e ilustrando cuentos, porque somos los creadores, artistas y artesanos del mundo quienes nutrimos ese folclore y lo mantenemos vivo. Hoy, en este rincón de la biblioteca, desde el libro gordo de Celsius, vamos a descubrir la historia de uno de nosotros, una figura primordial pero poco conocida de la ilustración mundial, asombrados pero con la mirada crítica. Es febrero de 1942. Aunque todos los inviernos son duros en las ciudades de la Gran Rusia, este año será aún peor en la bella Leningrado, porque desde hace 6 meses la ciudad se encuentra sitiada por los nazis. Ningún recurso ha podido entrar o salir de la ciudad desde el pasado otoño. Los ciudadanos que no pudieron huir ya se lo han comido todo e incluso planean quemar para entrar en calor la gran biblioteca de más de 200 años de antigüedad. Más de 1 millón de personas sucumbirán al hambre y al frío en los próximos meses, y la biblioteca no sobrevivirá. Pero esta noche, la vida de uno de los más famosos ilustradores rusos de la historia se apaga, exhausto por el trabajo, el hambre y el frío. En los 40 años que van del siglo XX, Rusia ha experimentado ya cambios sociales tan impetuosos como la propia vida de Iván Bilibin.
Iván nace en el verano de 1876 en un pueblecito de las afueras de San Petersburgo. Un niño inquieto en una familia militar zarista de muy alto estatus, lo que conforma una base de privilegio y favorece que Iván gane una medalla de plata en secundaria y se gradúe en Derecho en muy poco tiempo. Su condición de origen es relativamente acomodada, pero ello no impide que sus inquietudes artísticas y una curiosidad insaciable se adueñen de su vida. Iván convertirá en muy poco tiempo a la artesanía tradicional eslava en un arte, parte indiscutible del Art Nouveau y fuente de inspiración y referencia para decenas de creadores después de él. En solamente 6 años, entre 1898 y 1904, el joven artista define su carrera y su estilo. En 1898 termina sus estudios de dibujo en la Sociedad para el Fomento de las Artes, al mismo tiempo que termina la secundaria y viaja durante 2 meses a Múnich para trabajar en el estudio del gran artista ruso Anton Asbe. En estos 2 meses, Iván aprovecha su situación familiar y descubre el naciente Art Nouveau, su filosofía y las enseñanzas de William Morris o Walter Crane, y el estilo le impacta tanto que no solo se convertirá en su mayor exponente al norte de Europa, sino que le prepara para volver a San Petersburgo y entrar a estudiar los siguientes 5 años en la Escuela Superior de Arte de la Academia, bajo la dirección del mayor pintor de la historia de Rusia, Ilya Replin. El año siguiente fue el más intenso y definitorio de la vida del joven. En unas vacaciones en un pueblito al norte de Moscú, Iván se sumerge en la atmósfera del folclore, descubre el arte decorativo popular y se explaya haciendo bocetos de la vida rural local, desde personas, edificios, patrones textiles, objetos, emulando las tesis del propio William Morris y sobre todo disfrutando de la Rusia tradicional. Y es entonces cuando Iván descubre el lubok. El lubok es un grabado popular ruso caracterizado por ser asequible, frágil y fácil de producir. Se venía distribuyendo desde el siglo XVII por ferias y mercados y adornaba muchas de las casas del extenso territorio ruso. Una sola lámina trataba temas mitológicos, fabulosos, narraba cuentos y dichos populares o incluso servía como propaganda política del mismísimo zar. No es difícil imaginar que Iván había visto muchos de estos grabados decorando el humilde interior de las casas del pueblo, pero en cualquier caso se convierte en un estudioso y gran coleccionista. Con todo este material vio la luz su primer libro ilustrado, el cuento clásico La historia de Iván Tsarevich, el pájaro de fuego y el lobo gris, de Alexander Afanasiev, dando pie al nacimiento de su propio estilo. Bilibin pasó mucho tiempo en exposiciones etnográficas y de este modo sus habilidades artísticas se enriquecieron con un excelente conocimiento del tema. Coincidencia temporal o no, unos años antes, las colecciones de cuentos populares de Alexander Afanasiev, recogidas del imaginario popular ruso como habían hecho Hans Christian Andersen o los hermanos Grimm con sus propios pueblos, resultaron ser inmensamente influyentes como inspiración para los creadores que vinieron tras de ellos, pintores, compositores o artesanos en general. De vuelta a San Petersburgo, descubre que Víctor Vaznetsov, uno de los artistas del colectivo de los itinerantes, del que también formaba parte su maestro, tiene una exposición en marcha. Los itinerantes eran una sociedad cooperativa de pintores que, bajo las pautas del realismo social y en protesta por lo encorsetado y oficial de la Academia Imperial de Artes, montaban y trasladaban sus obras llevándolas por provincias para acercar el arte al pueblo. Iván les seguía desde niño y una vez en la expo queda increíblemente impresionado por el cuadro de Vaznetsov, Los Caballeros. Finalmente, y como remate a este increíble año y ante la belleza de su trabajo de ilustración en su primer libro, Bilibin recibe el primero de muchos encargos para que ilustrara revistas y periódicos de parte de Mir Iskutsva, World of Art o El Mundo del Arte, una revista editada por el Círculo de Artistas del mismo nombre. El grupo, además de editar la revista, organizaba exposiciones para mostrar el trabajo de sus miembros y así dio comienzo a la carrera profesional como artista gráfico aplicado centrado en los clásicos cuentos de hadas eslavos.
En 1900, y mientras seguía acudiendo a las clases de Ilya Repin y se graduaba en Derecho, el grupo Mir Iskustva incluyó en su exposición anual 10 de las ilustraciones que había seguido haciendo para cuentos de hadas como proyecto personal. Las acuarelas de Bilibin unificaban con gracia la cultura tradicional, una técnica refinada y los motivos del modernismo. Fue esto lo que llamó la atención del inventor Georgy Skamony, director del Departamento de Documentos del Estado, la mayor imprenta nacional rusa del momento, que cansado de la monotonía de los productos oficiales, se fijó en las ilustraciones del joven artista, ofreciéndole un contrato por 4 años. Así, entre 1901 y 1904, sus ilustraciones de cuentos de hadas rusos se publicaron al fin en una serie de libros ilustrados de gran formato. Entre estos libros destacaban los populares cuentos La princesa rana, Vasilisa la bella, María Morevna, el cuento del zar Saltán de Pushkin y el cuento del pescador y el pez. Iván enseguida se hizo famoso como el primer creador de libros de Rusia, por su concepción del diseño editorial que fue modelo para el diseño de libros de principio de siglo en Rusia. Cada pieza conformaba un diseño bien planeado, con una portada uniforme, letras capitulares y patrones que unificaban los textos y las ilustraciones. Se esforzó por estilizar cada una de las ilustraciones para que se asemejaran a las de un manuscrito antiguo, y cada página estaba profusamente decorada con una rica ornamentación que recordaba los marcos tallados de las ventanas de los pueblos y recreaba el famoso y fantástico mundo del folclore ruso. En estos 4 años, además, Iván Bilibin se casa con su antigua alumna, la pintora e ilustradora de cuentos infantiles de origen ruso-irlandés, Mary Chambers, en 1902, y tienen su primer hijo, Alexander, en 1903. El año siguiente, y después de varios viajes por Rusia estudiando la arquitectura popular en madera enviado por el Museo de Alejandro III, publica con el grupo World of Art la monografía Artes Populares del Norte de Rusia. A partir de entonces, y hasta 1910, la curiosidad de Iván le lleva a interesarse por la escenografía y se involucra en la producción teatral para llevar sus ilustraciones a un formato todavía mayor. Habiendo observado la arquitectura vernácula y con toda su experiencia se lanza a crear la escenografía y el vestuario para su primera ópera, La doncella de la nieve de Rimsky-Korsakov, que se estrenó en Praga en 1905. También trabajaría para Boris Godunov de Modest Mussorgsky en el Teatro Diaghilev, para la ópera Russian y Ludmila de Mikhail Glinka o para El gallo de oro, que se estrena en 1909 y tuvo su versión en libro ilustrado al año siguiente. En estos 5 años de vida, Iván Bilibin no solo ha copado la producción ilustrada de Rusia, sino que se ha convertido en el referente para todos los ilustradores de su generación y posteriores. El estilo de su trabajo es inconfundible. Como artista gráfico tenía una marcada ideología en cuanto al poder de la línea y al cometido que ésta debía de tener en el contorno y la imagen. La influencia del grabado en madera es muy obvia en toda su obra, y con ello capta perfectamente la esencia de estos Lubok y del arte ruso anterior a él. De hecho, y salvando las distancias, su identificación con el modernismo es tal que se pueden equiparar sus primeros trabajos con las obras de Mucha o de William Morris. Contornos oscuros muy definidos, rellenos de color casi plano, profusión en la decoración. Si el modernismo europeo se caracteriza por el refinamiento, la ligereza, la gracia y los colores suaves con líneas complejas, el modernismo ruso representado por Bilibin contiene tristeza. Imágenes mágicas de un bosque denso que, aunque insinuaban lo brillante y lo glorioso, resultan extrañamente apagados, recordando un poco a la falta de luz del norte ruso, porque incluso en paisajes abiertos, la luz se filtra muchas veces a través de un espeso dosel forestal. Si puedes echar un ojo a sus ilustraciones, aunque las composiciones resaltan el movimiento, a menudo rápido, excitado o violento, es como si ese movimiento se hubiera congelado. Hay una extraña sensación en sus imágenes que captura perfectamente la calidad onírica y fantástica de los cuentos y leyendas, como detenidos en un preciso instante de la narración. Esta es la atmósfera de las leyendas y cuentos del folclore ruso, muy asociada a la muerte como un símbolo de transformación. Una de las características más notables de este imaginario cultural es el hecho de que no son historias ligeras para niños. Los cuentos rusos son narraciones espirituales,
profundas y existencialistas, con un fondo de simbolismo importante y que no siempre tienen una enseñanza moral. Bilibin combina profundidad y decoración, ligereza y penumbra, movimiento y quietud. Por otra parte, Bilibin fue adquiriendo cada vez más éxito en la integración de la imagen narrativa y la decoración. Sergei Golinets, en su libro sobre Iván, señala que Bilibin y su grupo eran incluso más coherentes que sus homólogos extranjeros, unificando el incipiente diseño gráfico editorial con el dibujo a línea y las ilustraciones a color. En el caso de sus libros, siempre tuvo en cuenta el resultado final, el proceso de impresión y el papel concreto en el que se iba a imprimir cada imagen. Por desgracia, el hecho de que color e impresión corriesen de su mano ha dado lugar a que hoy en día muchas de sus obras parezcan haber perdido su vitalidad y magia. Hay enormes diferencias en la calidad de las reproducciones de su obra, y mientras algunas interpretaciones de la misma ilustración son vibrantes y coloridas, otras son aburridas y sin vida, incluso aunque las veas a través de una pantalla. En 1911, el Estado ruso, que había estado construyendo un imaginario nacionalista propio, como todas las naciones de la época, vuelve a contratarle para ilustrar programas de baile, carteles, libros y papelería sobre los bogatyr, un personaje mítico habitual en las leyendas medievales eslavas, similar a lo que nosotros conocemos como caballero andante. A estas alturas, Iván, que ya tiene 2 hijos y es maestro de artes gráficas, decide comprarse una pequeña casa de campo en la costa para utilizarla como base en sus habituales expediciones de dibujo. Al mismo tiempo, y a pesar de que legalmente seguía casado con su mujer, decide volver a casarse con una alumna de su taller, René O'Connell, 15 años menor. Iván permaneció con René 5 años viajando, enseñando y fraguando una gran parte de la cultura rusa, a pesar de que ese matrimonio nunca llegó a ser efectivo. La vida siempre se construye sobre circunstancias que la explican, y cuando las conoces, puedes contextualizarlo todo mucho mejor. Desde nuestro punto de vista actual, y sin olvidar su legado cultural, resulta hoy muy difícil saber cuánta de esta hiperactividad artística se puede atribuir al hecho de no haber sido él quien asumió el cuidado de su familia. Su mujer, la artista Mary Chambers, había continuado ilustrando hasta 1913, fecha en la que tuvo que hacerse cargo de viajar a Suiza para que su hijo mayor se sometiese a tratamiento médico, al haberse quedado sordo por la escarlatina. Uno de los artistas que pertenecían al círculo de Mary escribió en sus memorias: el talento de Chambers Bilibin se extinguió como resultado de tener que dedicarse por completo a criar a su hijo sordo. Quizá hoy debemos agradecer a Mary la asistencia de parte del legado de Bilibin, al haber sido ella quien asumió los cuidados familiares a costa de su propia carrera. Aunque este tipo de decisiones fuesen lo común y natural en aquel contexto, es posible que Mary Chambers Bilibin también merezca un enorme reconocimiento dentro de esta historia. Sea como fuese, la Primera Guerra Mundial separó a la familia que desde 1917 vivió en Londres. Ese mismo año, curiosamente, Iván es abandonado por su amante René porque no es capaz de superar unos notables problemas con la bebida. Unos años antes había estallado la Gran Guerra y las cosas se volvieron decididamente diferentes para todos. Después de la Revolución Rusa de 1917, y a pesar de que ya es una verdadera estrella en la Rusia de principios del siglo XX, un famoso decorador de las representaciones teatrales más destacadas y un ilustrador de expresivas novedades literarias, Iván no se siente cómodo teniendo en cuenta su origen acomodado. El ilustrador había creado el dibujo del águila bicéfala sin corona como emblema del gobierno provisional, pero se puso del lado del ejército blanco porque no estaba de acuerdo con el ejército rojo. Y después de vivir una dramática evacuación desde su refugio en Crimea en 1920, llega en un barco a un campo de refugiados de Egipto y se establece en El Cairo. Por su atracción natural por la artesanía y las tradiciones, pasa sus años de exilio estudiando el arte egipcio antiguo, copto y musulmán, copiando y dibujando personas y lugares de la misma forma que en sus años de adolescencia, y se especializa en el arte de estilo bizantino que los ricos comerciantes griegos demandaban, creando iconos y frescos para sus mansiones. Su estilo evoluciona y por fin, en 1923,
consigue el divorcio después de que Mary se negase en muchas ocasiones a ello, y se casa con la artista Alexandra Vasilievna. Con ella y su hijo viviría en Siria, Palestina y Alejandría hasta 1925, en que se traslada por fin a Europa y vive en París hasta 1936. En esta época retoma el diseño de escenografías para las increíbles óperas rusas que se estaban creando en ese momento, y diseña hasta 10 representaciones como el Ballet del Pájaro de Fuego para Buenos Aires, la Ópera del Teatro Nacional de Praga o varias producciones para el Teatro Municipal de Brno. Además, aprovecha su estancia en una Europa que le adora para ilustrar los cuentos de los hermanos Grimm o una preciosa edición de Las Mil y Una Noches. Su último y más grande proyecto fuera de Rusia fue el diseño de un mural monumental para la Embajada Soviética en París. Sin embargo, también este es el trabajo que le devuelve la morriña por Rusia. Iván estaba de vuelta a Leningrado en 1936 con su mujer y su hijastro, y aplicó sus energías artísticas con el mismo vigor que siempre. Enseguida comenzó a dar clase en la reconvertida Academia de las Artes, al tiempo que continuaba trabajando en la ilustración de libros y aceptando encargos de diseño de escenografía y vestuario, en particular para ópera. A pesar de sus miedos, Iván fue recibido con muchísima admiración por el pueblo ruso y finalmente, en 1939, se doctoró en Historia del Arte. Tristemente, su nueva vida en la Unión Soviética solamente alcanzaría 2 años más. Un 8 de febrero, mientras trabajaba hambriento y aterido de frío en un boceto para la epopeya medieval del duque Stepanovich, Iván, con 65 años, se derrumbó sobre su mesa, exhausto mientras Leningrado soportaba el asedio nazi de la Segunda Guerra Mundial. Fue enterrado en una fosa común con otros profesores universitarios y fue la propia Baba Yaga quien acompañó su alma hacia las aguas de la vida y la muerte. Iván fue un personaje muy querido y reconocido durante su vida. Los personajes de cuentos de hadas como el Zarevich Iván, el Pájaro de Fuego, Vasilisa la Bella o la conocida Baba Yaga permanecen profundamente arraigados en la conciencia moderna, en gran parte gracias al talento de artistas e ilustradores como Iván Bilibin. Su esfuerzo por transmitir su acervo cultural fue vital para conseguir la supervivencia del folclore ruso, y una gran parte del imaginario visual eslavo actual procede de él. Quizá, además, podamos extraer de su experiencia vital una identificación e implicación total con sus raíces y su comunidad, con ser capaz de sintetizar su cultura de una forma muy humana y de volverla convertida en algo moderno pero tradicional. A día de hoy, miles de artistas de cualquier tiempo, contexto o sociedad han sido capaces de identificarse con él e inspirarse en su trabajo, como podría ser el caso actualmente de los enormes Nikolai Trossitsky o Julia Sardá, que a su vez continúan generando un universo propio que servirá de inspiración a los artistas del próximo siglo. Y hasta aquí hemos llegado hoy en este rincón de la biblioteca del club. Muchísimas gracias por acompañarnos desenterrando la historia de la ilustración. Después de la introducción a esta historia que hicimos Andrés y yo en un capítulo pasado del Club del Dibujo, después de hablar de Manolo Prieto, de Wanda Gag o de Iván Bilibin, seguro que seguiré buceando en la vida y obra de grandes creadores desconocidos, y espero que me acompañes. Para mí ha sido un placer desempolvar los sillones de esta sala de nuevo para compartirlos con todos los miembros del club. Deseo que lo hayáis disfrutado y que no pase tanto tiempo hasta que volvamos a encontrarnos. Me llamo Celsius Pictor y esto fue El Libro Gordo de Celsius. Hasta la próxima. ¡Wow! Mil gracias, Celsius, por esta biografía, vida, muerte y milagros de Ivan Bilibin. Es un placer que nos cuentes estas maravillosas historias tan importantes de autores y autoras del mundo de la ilustración. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Conocías a Ivan? ¿Y su obra? ¿Y su vida? La verdad es que yo solo conocía su obra.
que en más de una ocasión la he compartido por redes sociales. Personalmente es un autor que me encanta en estilo y forma. Su obra tiene más de 100 años y siempre que la veo me parece tan actual. Te recomiendo que pases por archive.org y busques algunas de sus obras que encontrarás con muy buena calidad y resolución. Pero antes de que salgamos de la biblioteca y nos encaminemos a la nueva estancia del club, quiero recordarte que Celsius Pictor, además de docente, es ilustrador profesional. Puedes encontrar su maravilloso trabajo en su portafolio web, www.celsiuspictor.net. Y si te gusta lo que ves, ahí mismo tienes el acceso a su tienda online para hacerte con una de sus obras. Y si no, siempre puedes acabar en sus redes sociales y seguirle de cerca, que siempre está haciendo cosas interesantes. Y digo cerca, muy de cerca, porque si tienes un momento y te ha gustado su sección, te animo a que le hagas llegar un comentario. Le digas que le has escuchado y que le animes a que haga su propio podcast. Llevo ya tiempo hablándolo con él, y es que pienso que el libro gordo de Celsius tiene la suficiente fuerza e identidad para ser un podcast independiente y genuino fuera del Club del Dibujo. Un nuevo podcast donde Celsius pueda desarrollar aún más los autores, temáticas o de lo que quiera hablar, que siempre será de valor. Y no sé tú, pero yo lo escucharía. Así que te pido que te animes, que le demos leña para la hoguera de la motivación, a ver si así conseguimos que nazca un proyecto tan hermoso como su propio podcast. Ahora vamos a ir un poco más adelante en el pasillo, a la izquierda, justo ahí. Espera, antes de entrar te voy a explicar a quién nos vamos a encontrar dentro y qué sección es la que estamos a punto de escuchar. Y esta sección no es otra que la clásica, El librero recomienda. Esa conexión con diferentes librerías donde un librero de confianza nos dará su recomendación personal sobre cómics, libros o todo aquello que pasa o ha pasado por su librería. Porque muchos de nosotros hemos crecido y formado como profesionales gracias a la labor del kiosquero en nuestros años chicos y después, en nuestra adolescencia, con nuestras tiendas especializadas de confianza, donde el librero nos recomendaba ciertos cómics, lecturas o incluso manuales de dibujo que nos marcarían muchísimo como lectores y profesionales. Por eso, desde el Club del Dibujo, quiero remarcar la gran labor que hacen las librerías y tiendas especializadas de cómics, tebeos y todo aquello relacionado con la cultura, que han formado y ayudado a grandes profesionales del lápiz a estar donde están, tanto activa como pasivamente. Además, quiero hacer visible toda tienda, por grande o pequeña que sea, y que nos den su visión y recomendación particular. Para esta ocasión tendremos el placer de dar espacio a una bella librería independiente de la ciudad de Valencia. Una librería que nació en 2019, un momento muy convulso y complejo. Y no es otra que la librería Bangarang. Bangarang es una preciosa librería regentada por Jaime Belda y Estela Sanchis, ubicada en las cercanías de la conocida Plaza de España. Bangarang es una librería enorme, con mucho espacio, llena de cómics, libros, exposiciones, eventos y sobre todo, comunidad. Es una librería con alma de barrio, esencia humana y de cultura. Ya no es solo que puedan tener las novedades, los títulos que estés buscando y todo ello en un espacio amigable y cálido. Es que además es un lugar de encuentro, donde permiten y hacen presentaciones, firmas, exposiciones o iniciativas más pequeñas o cercanas como clubes de lectura o proyectos culturales y encuentros maravillosos como pueden ser kiosco o cuaderno bla bla bla. Y este es el punto importante del proyecto de Jaime y Estela. Desde el cariño, desde el cuidado, ellos crean un espacio propio que abren, ceden y permiten a los vecinos de Valencia visitar y hacer lo propio. Y los días como los actuales, que no te dejan entrar en el baño de un local si no pides una consumición, que abran la puerta a algo tan importante como es la cultura y el encuentro, es sencillamente bello. Por todo esto, es un placer tener a Bangarang en el Club del Dibujo. Para ello, vamos a tener a uno de sus propietarios, Jaime Belda, compartiéndonos sus recomendaciones. Pero mejor vamos a entrar en la habitación, de nuevo en silencio, y escucharemos lo que nos tiene que recomendar. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada, darte las gracias por contar con nosotros para esta iniciativa, para que te contemos cosas de tebeos y nada, a ver si nos vemos pronto. Mira, yo he hecho una selección de 3 cómics que han salido hace pocos meses. Empezaré por El color de las cosas de Martin Panchau, no sé cómo se pronuncia, es un autor suizo, nació creo que por los 80, en el 82 si no me equivoco. Está editado por Reservoir Books
Y para mí, desde luego, es de los cómics que más me han sorprendido en los últimos años, desde luego. Hay una característica que lo define muy bien, que es que el autor tiene dislexia. Entonces su forma de dibujar es muy particular, se basa en infogramas, en figuras geométricas y no hay figuras humanas ni rostros en ninguna parte del cómic. Esto provocó también en la crítica un ataque bastante feroz que yo no acabé de entender porque a mí me parece una obra maestra. Podría contarte un poco de qué va la trama, pero es que digamos que no es ni siquiera lo más importante. Es un policíaco, un género negro, pero lo más increíble es el dibujo. El dibujo está formado casi todo por círculos, o todos los personajes, o gran parte de los personajes y otros elementos son círculos, pero cada círculo tiene su propia personalidad. O sea, tú ves un círculo y ya reconoces al personaje y sabes lo que está haciendo. Entonces es maravilloso, las líneas, cómo vincula unos objetos con los personajes, cómo circula la trama a través de ese tipo de dibujo con un color también muy bien trabajado y un formato, la verdad es que exquisito. Y después me gustaría, si alguno decide echarle un ojo, que se fije sobre todo en la carrera de caballos, que es un espectáculo absoluto. O sea, yo me quedé prendado del cómic cuando llegué a este punto, ¿no? Como ves una carrera de caballos dibujada por este autor. A mí me parece, sin duda, un diseño rompedor y que para mí lo coloca como uno de los mejores cómics de este año. Hablando de los mejores cómics de este año, yo creo que salió en abril, lo dije en abril, estamos en agosto y lo mantengo. La carretera, que es la adaptación gráfica de Manu Larcenet de la obra de Cormac McCarthy, me parece una obra maestra. A Larcenet lo conocemos por muchísimas obras anteriores, está editado por Norma, como toda su obra anterior, si no me equivoco. Y a mí lo que más me gusta de este hombre es que es capaz de dibujar los combates cotidianos con unos monigotes, un trazo muy sencillo, muy gracioso, casi de viñeta, casi de cartoon, a hacerte blast. Que es un dibujo súper sucio, el informe de Broderick, es que tiene la vuelta al campo, tiene un catálogo y una diversidad de trazo que a mí me enamora. Pues yo creo que aquí es su obra maestra. El cómic es un formato álbum europeo, grande, puesto que a muy buen precio, 29,50, no tiene mucha carga de texto. Casi todo se desarrolla con el dibujo. Pero es que el dibujo es tan increíble, define tan bien todo, te metes tanto, es tan inmersivo en la historia, estás sufriendo tanto con los personajes, porque mucha gente en la librería nos dice que La carretera es un libro con el que ha sufrido muchísimo. Casi mucha gente nos dice que es un libro que no ha podido ni acabar. Y entonces, cuando lees el cómic, lo entiendes, porque es una angustia vital increíble. Es la historia de un padre y su hijo en un mundo posapocalíptico en el que no queda nada. O sea, es realmente dentro de este mundo, de este panorama que tanto hay, es uno de los mundos más desolados, ¿no? Y el dibujo es que las mantas que usan, las torres eléctricas tumbadas, la lluvia, los árboles, todo. O sea, yo tardé horas en leerme un cómic que tiene muy poca carga de texto, pero porque estaba disfrutando de cada una de las viñetas. Yo, desde luego, a mis clientes de mayor confianza no les he dejado que se fueran sin él. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo como mínimo para poder disfrutarlo. Y voy a acabar con Nocturnos de nuestra querida Laura Pérez, valenciana. Es una estrella ya internacional que yo creo que con Nocturnos ha llevado su estilo a su punto más alto. Ella se mueve muy bien entre el mundo de lo real, lo fantasmagórico, lo tenebroso, lo inquietante. Te hace estar siempre bastante incómodo y a mí eso me encanta que sus atmósferas nos lleven a lugares en los que no sabes muy bien qué está pasando, ¿no? En Nocturnos habla de la vida de la noche, tanto la vida de la noche que creemos, sino pues de todo eso que pasa o esas cosas que sientes pues en la hora bruja, las horas en las que parece que la ambientación tome el poder, ¿no? hasta de ti mismo, ¿no? Quien conozca a Laura ya sabe qué paleta de colores utiliza, qué estilo tiene, qué trazo tan limpio, cómo puede casi tan bien, sin decir nada, expresar tanto. Yo la verdad es que Laura Pérez todo lo que hace me enamora, pero es que no me imaginaba que pudiera dar un salto más allá después de lo que nos ofreció, por ejemplo, con Ocultos, ¿no? O Espanto. Es increíble, yo lo recomiendo mucho. Tenemos la suerte además que el mes que viene a visitarnos y hacer una presentación, así que yo no me lo pienso perder y le preguntaré todo lo que me queda por saber del cómic, porque encima es eso, que te deja un montón de capas. Nunca tienes la sensación de haber entendido todo lo que te quiere contar Laura, ¿no? Y eso es maravilloso. Así que nada, estas son mis recomendaciones. Espero que ya las conocierais y si no, pues que os acerquéis a ellas. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Jaime, por tus recomendaciones, por representar a la fabulosa Bangarang, por poder sacar tiempo y ser parte del Club del Dibujo. Tenerte a ti y a Bangarang es todo un honor. Te recuerdo que la librería Bangarang está en la ciudad de Valencia, más concretamente en el carrer del historiador Tiago 9. También puedes seguir todo lo que hacen y estar a la última a través de su cuenta de Instagram, instagram.com/bangarang.vlc. Pero antes de que volvamos a la salita del club, quiero que sepas lo interesante que me parece en lo personal Bangarang. Me enamoré desde el primer momento del proyecto de Jaime y Estela, ya que, sea por el espacio, la cercanía, los eventos o sencillamente porque llenar un espacio vacío que había en ese momento en la ciudad, Bangarang se ha convertido en un ente importante donde nacen y crecen proyectos de interés y necesarios para la cultura valenciana. Solo me queda dar de nuevo las gracias a Jaime y Estela por llevar adelante un proyecto con tanto cariño como este. Y solo me queda coger fuerza, mirar al cielo y gritar como un niño perdido aquello de ¡Bangarang! Y bueno, ya hemos vuelto a la salita del club, a la luz de la chimenea y con una pequeña copa en nuestras manos. Estamos solos, de nuevo, tú y yo. ¿Qué tal las dos secciones? ¿Te han gustado? A veces es bueno dejar el micro y prestar los espacios a compañeros y profesionales para que nos cuenten sus proyectos, recomendaciones y experiencias. Que yo ya te doy bastante la turra, y más viniendo de 2 episodios tan densos como los 2 anteriores. Pero antes de la despedida, y como ya prometí en los episodios anteriores, voy a ir recomendando un podcast nacido en el intervalo de pausa del club y que creo que te puede parecer interesante. Esta vez te traigo un podcast para gente creativa, un lugar de encuentro, apoyo y crecimiento para dibujantes, ilustradores y todos aquellos que pasan por el bonito arte del lápiz. Esta vez os recomiendo el podcast de Grupo de Autoayuda de Dibujo, un proyecto llevado por los talentosos ilustradores Iván Mallorquín y Raúl Pardo, donde, con su humor y buen hacer, nos hablan de las diferentes ramas de la profesión del ilustrador comercial. Dialogarán sobre cómo empezar en la profesión, cómo promocionar nuestro trabajo, tips para mejorar o sobre procesos creativos. Además, invitarán con ellos a magníficos compañeros y compañeras del lápiz, dando lugar a entrevistas y charlas de lo más interesante, llenas de tesoros y perlas que podemos hacer las nuestras. Profesionales como Smith, Tisha Paulina, Toxic Meow o mis queridos y admirados Brosmine pasan por sus episodios. Que por cierto recomiendo muchísimo el capítulo de Brosmine, que me tocó fuertemente la patata. Además de todo esto, quiero remarcar la profesionalidad y calidad del proyecto que han creado Iván y Raúl, siendo un videopodcast con un espacio sencillamente perfecto, con unas gráficas buenísimas, dando justo el contenido de calidad que cualquier compañero de profesión necesita, y llevando una publicación periódica semanal, llegando casi ya, en el momento que estoy haciendo este episodio, 150 capítulos, una labor titánica. Y para mí además es un extra, porque tiendo a consumir sobre todo podcasts de habla hispana, pero muy localizadas en tierras iberas. Pero ellos son del otro lado del charco, del nuevo mundo, del gran y poderoso México. Y poder ver su realidad y experiencia, y sobre todo traer a tantos compañeros de allá, me da una nueva visión de la profesión muy interesante. Muchas gracias por todo esto, Iván y Raúl. Podéis encontrarlos en varias comunidades de podcasting buscando su nombre, Grupo de Autoayuda de Dibujo. Pero es un placer verlos a través de YouTube, youtube.com/grupo de autoayuda de dibujo, todo junto. O en su Instagram, instagram.com/grupo de ayuda de dibujo. Además de la recomendación del podcast, también te traigo otra de contenido. Hoy te voy a recomendar una sección de la web de un autor reconocido y con una larga y gran trayectoria a sus espaldas en el mundo del cómic, más concretamente el comic book americano de superhéroes. Hoy te voy a recomendar la sección de tools, de herramientas, de la web del artista gijonés de la tierrina David Lafuente. Lafuente no solo es un gran profesional, sino que además es un gran compañero de profesión, ayudando y compartiendo su experiencia a los demás, ya sea a través del podcast que lleva junto al fantástico David López, Streaming Dibujantes, que por cierto ya recomendé hace tiempo en el programa y que nuevamente te recomiendo y encarecidamente su escucha y visionado. Pero su labor no solo acaba aquí, sino que en su web puedes encontrar una sección llamada Tools, en la que Lafuente comparte las herramientas que usa para realizar su obra, en lo digital y en lo tradicional. Puede ser que si estás empezando en el mundo del cómic o sencillamente eres como yo, a quien le gusta ver cómo trabajan los demás dibujantes y cuáles son sus procesos, esta sección te puede ayudar mucho. Además, recientemente ha subido una breve guía sobre compatibilidades entre tipos de papel, herramientas de dibujo, tinta y pinturas.
Son 3 sencillas hojas de pruebas y testeos de la fuente, que aclaran y solucionan muchísimas cosas. La tienes en inglés y en castellano, así que no hay excusa. Además, quiero remarcar lo valioso que es que un compañero con recorrido laboral a sus espaldas y, como en el caso de la fuente, en activo, compartan estas herramientas, sirviendo de ayuda y de faro a nuevos dibujantes. El saber, si no se comparte, a mi parecer, se pudre. Además, al compartirlo, solo puede crecer y mejorar, y cuando vuelva a ti, aportarte nuevas sapiencias. La dirección web es www.lafuente.rip/tools. Por cierto, Lafu, si estás escuchando esto, grande esa bandera española que has utilizado. Mis dieces. Ya vamos a ir cerrando, pero antes de ello quería hablarte un poco de la vuelta del club, y es que este es el primer episodio que grabo ya después de haber publicado el primero de la vuelta. Solo quería agradeceros a todos aquellos que habéis apoyado la vuelta del Club del Dibujo. Ha sido abrumador ver cuántos y cuántas compañeras estabais ahí, esperando tras 4 años de parón a que volviera a subir un nuevo episodio. Gracias a todos, todas y todes. No esperaba tantas reproducciones del programa, teniendo en cuenta lo largo que ha sido esta pausa y cómo ha cambiado el panorama del podcasting en la podcastfera hispana. No voy a entrar a hablarte de todo esto, porque daría para un podcast, pero solo quiero hacerte llegar mi alegría. Bueno, si hay algo que me ha sorprendido, y es que, aunque las reproducciones están siendo altas, a ver, entiéndeme, altas para lo que supone un podcast humilde e independiente como este. Algo que sí ha cambiado y me ha dejado un poco perplejo es que parece ser que hoy en día el comentar es algo que ha bajado bastante. Es como si ahora el podcast se consumiera como la antigua radio. Supongo que al normalizarse, al crecer en oyentes y en cantidad de proyectos, los oyentes ya no se paran tanto a dar su feedback, su opinión o sencillamente a saludar. Y no será porque no se puede hacer desde las diferentes plataformas, ya que tanto Apple Podcasts, YouTube, iVoox o el mismísimo Spotify incentivan los comentarios en los episodios y en el mismo podcast. Que por cierto, quiero mandar un saludo a Dali Darío QC, que es un habitual en los comentarios de Spotify, donde somos muy pocos, por no decir que él es el único activo actualmente. Y bueno, yo te invito a que comentes y a que dialoguemos y que nos saludemos en las diferentes plataformas de podcasting, pero supongo que sencillamente esta es la nueva realidad del mundo del podcast. Pero bueno, que sepas que yo seguiré actualizando para leerte a ti y a los demás oyentes. Muchas gracias a todos por el apoyo y por estar ahí. Y hasta aquí este capítulo del Club del Dibujo. Si te ha gustado este episodio, recuerda darle una estrellita, un like, una recomendación o un comentario en la plataforma donde nos escuches. Esto hará que el Club del Dibujo sea más visible. Incluso puedes compartirlo o hablar de él entre amigos y redes sociales. Será de gran ayuda. A más gente conozca este club, más interesante será vuestro feedback. Cada like, comentario o compartido aporta muchísimo. Muchas gracias. Si quieres apoyar directamente al club, te recuerdo nuestra cuenta de Ko-fi, www.ko-fi.com/el Club del Dibujo, donde puedes invitarme a un café. O si tienes una cuenta en Podimo, puedes escucharnos a través de esa plataforma, la cual nos dará unos pequeños ingresos por cada reproducción. Son muy escasos, pero algo es algo. Y ya, hay nuevas buenas. De nuevo tenemos una newsletter, que por ahora solo la voy a utilizar para avisarte cuando hay un episodio nuevo y en qué plataformas ya está disponible. Si quieres ser el primero en enterarte, suscríbete a nuestra nueva newsletter en Substack. La dirección es elclubdeldibujo.substack.com. Prometo no enviarte spam, solo contenido del club. Y me vas a tener que disculpar, pero ya se está haciendo tarde. Tengo que prepararme para una presentación de un proyecto, el cual va a tener una presentación a prensa, y esas cosas siempre me estresan. Pero son, en algunos casos, necesarias. Que uno tiene que ganarse sus lentejas. Si quieres, quédate un rato más. Estás en tu casa. Pero recuerda cerrar la puerta al salir. Vuelve cuando quieras y conversaremos otro ratito. Espero verte pronto. Nos escuchamos en el Club del Dibujo.